Bienvenido a otro vídeo más en mi canal. Y en este vídeo simplemente es una especie de mesa redonda, podcast, charla con básicamente Mar Rivera y Dani Retamosa. Y tanto en este vídeo como en el siguiente vais a tener unos fragmentos en los que, bueno, en este concretamente vamos a hablar de lo que viene siendo la frecuencia en banca, cómo manejar un slot de alta frecuencia, baja frecuencia en banca. Y bueno, espero que os guste mucho, simplemente una charla natural entre colegas que hablan sobre Power. Así que nada, dentro vídeo. Te iba a decir, Dani, algo. Sí, bueno, yo con el tema de la frecuencia de banca, a diferencia de Alberto que sí que dice que, ¿no?, que tienes más atletas con F4, yo tengo más atletas con F3 porque igual es que estoy sesgado yo por mi experiencia, ¿no?, que he visto que Claro, pues, no tolero mucho lo que es la F4, ¿no?, cuando lo hemos probado y tal, más que nada por los hombros. También sí que es verdad que yo en la banca terciaria suelo apretar igual más que otros, ¿no?, que los atletas míos que tengo, sí. que les pongo F4, porque al final cuando los de F4, las bancas terciarias y cuaternarias son muy light, la verdad, o sea, son Sí. slots muy, RPs muy bajos, que me ponen, no, lo típico que pasa en la banca, ¿no?, de que la gente suele poner RPs muy, muy, muy bajos, o sea, más bajos de la cuenta incluso, ¿no? Pero bueno, da igual, es que yo al final se lo mantengo porque si me llegan bien a las sesiones primarias y secundarias, al final lo que cuenta y ya está, ¿no? Pero sí, igual es eso, igual estoy un poco sesgado y por eso tiro más para una frecuencia de A 3 mí creo que me pasa lo mismo, ¿eh? A mí creo que me pasa lo mismo, porque yo estaba muy... Bueno, yo hago F3 ahora, ¿eh? Pero yo estoy muy secado porque cuando entrenaba 4 días, hacía 4 bancas y me iba de puta madre. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, eh, yo creo que también, ahora por ejemplo que hago F3, eh, creo que, por ejemplo, se tiene que ver de una manera distinta. Cuando trata una F3, yo no tengo bancas primer, en plan, yo no tengo bancas que sean tipo una banca puente. Todas las bancas son importantes, porque si solo tengo 3 bancas, y una banca la hago hiper chill, o sea, la banca, que es un movimiento que por regla general necesita un porcentaje de carga más alto, si de los 3 que tengo, uno ya lo hago muy bajo, o sea, estoy entre comillas gastando balas. De hecho, hablando con José López, que es quien me lleva ahora, eh, él me explicó como dijo, vale, tú ahora mismo tienes 3 bancas. Si de las 3 bancas, la primary y el secondary son los motores que mueven el slot, que hacen que haya progreso y demás, entiendo que con una F4 pues sí podemos tener, digamos, 2 motores y dos primers, dos bancas que hacen que los motores funcionen mejor. Pues, ahora, ¿qué ocurre? Si solo tienes 3 bancas, sería más interesante quizás que, por bueno, todas las redes que mueven y demás, que sean un pelín más, quizás no el RP más alto, pero bueno, que en general sean demandantes y que se trate más como un motor, más que un primer. Que eso, por ejemplo, yo lo venía haciendo conmigo, cuando estaba haciendo F3 que me llevaba a mí mismo, era Sí. 2 motores y un primer, entre comillas, ¿no? Y conforme empecé a empujar todo el slot y dejarme un poquito esa F3 empujándola todo, me vino de puta madre, la verdad. Y realmente, por ejemplo, con José no cambiamos mucho el slot, simplemente la terciaria la empujábamos más y yo me sentía muy bien. Pero luego la F4, sí puedo jugar más con eso, porque como tener más volumen, es diferente también, sí puede darse más el caso de tener 2 primers. Aunque realmente, últimamente, creo que también por mi sesgo, yo suelo tener como una especie de, con la gente, F3,5, entre comillas, ¿no? Tiene 3 motores y una que es un primer. Y más o menos se movería así. Que la cuaternaria, yo, por ejemplo, quizás muy secado, pero por ejemplo, me he dado cuenta que me funcionan mucho las bancas tempo a 4x2, 5x1, cosas así. Me funciona mucho metérselo a la gente. Y, hombre, también depende de cómo se lo ponga además. Pero quizás incluso mucho seco, decir, vale, las cuaternarias, suelo poner mucho eso. Y al final esto también es un poco cómo va cada uno. Pero vosotros, por ejemplo, tú dices, Dani, que metes mucho F3. A todos los atletas, entre comillas. ¿Cómo? Se me ha O cortado. sea, tú metes muchas F3, ¿no? Dices. Sí, o sea, básicamente a la mayoría, como tampoco me vienen en general, la mayoría de atletas que tengo tampoco es que tengan un nivel descomunal, que me hayan venido de otros entrenadores con una experiencia brutal, pues claro, como que los he formado yo, ¿no? Los he creado yo estos atletas, entonces pues claro, empecé con ellos con una F2, luego pasé a una F3 y si veo que la cosa va funcionando y tal, no es algo o sea, me mantengo con la F3 y digo, hostia, me está yendo bien, ¿para qué F4, no? De hecho, alguna vez me ha pasado de que en F3, o sea, atletas con F3, intentar pushar un poquito más lo que es el volumen, porque a lo mejor se me ha dado casos de atletas a lo mejor que entrenan en gimnasios de power que no tienen para hacer muchos accesorios y decir, hostia, pues voy a ¿Sí? meter más volumen de banca porque seguramente me lo tolere y ver que no, y ver que va peor incluso, o sea, y he tenido que hacer regress, ¿sabes? En plan Sí, 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 sí. con F3, o sea, imagínate Claro, si claro, claro. F4, ¿no? Y al final es lo que también, o sea, a ver, ahora yo en mi caso como atletas porque tengo una molestia y tal, pero sí que es verdad que es eso, que no, o sea, que hay, no sé, yo creo que hay ciertos tipos de atletas que toleran, o sea, que les viene mejor esa intensidad en general
¿vale? Entonces, Vale. si tú metes más intensidad, pues claro, al final vas a tolerar menos volumen, ¿no? Entonces, no te va a dar, Eso sí. claro. Sí que es verdad que si haces esa banca cuaternaria, es una, como lo hablé con Ribe ahora, que hable si quiere también del caso, que es que habla, que me dijo que hacía un poco como con una chica que tenía un slot así muy como el tuyo, en plan, con 5 singles. Claro, es que 5 Vale. singles no te van a hacer, en cuanto a fatiga y en cuanto Sí, 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 a sí. sobrepasarte de carga, no te va a pasar nada. Simplemente te va a dar esa práctica que si realmente es lo que necesita el atleta esa práctica, adelante. Pero, por ejemplo, yo no veo que mis atletas necesiten ese extra de práctica, sino que Vale, normalmente, vale. ante un estancamiento, lo que necesitan es ese extra de estímulo en todo caso. Pero si no lo necesitan, pues me quedo con F3. No sé si me explico. Sí. Sí, O sí, sea, sí, se ha sí. entendido Entiendo. bien. Yo Yo, quizás yo... por eso también... Di. Perdón, perdón. Y ya te dejo hablar tranquilamente. Yo creo que también por eso puede ser que yo meta más F4 que tú. Porque a mí yo creo que mi F4, vamos a llamar la F4, pero podría ser más F3,5, porque la cuaternaria rara vez es un motor, entre comillas, es más bien un primer que, dependiendo de la letra, pues bueno, no, o sea, no supera el RP, o sea, RP7 en una cuaternaria no lo pongo. O sea, prácticamente te puedo decir que no lo veo en mis programaciones. Y se suele ver mucho 4x1, 5x1, 4x2, 4x3, 4x6, en plan que realmente no se mueve, incluso en un 4x6 tampoco realmente lo buscamos pushear ni nada, y creo que por eso puede ser que mi banca, o sea, la gente a la que yo programa la banca no suele tener tanto problema, porque no bujamos tanto. Pero bueno, también es ver hasta qué punto le vendría bien o no, y eso tendría también yo que dar una vuelta. Pero que hable también Tito Ribe un poco. Puto, le he dado algo. A ver, al final yo creo que es un poco ir explorando, ir viendo qué es lo que le funciona a cada uno. Porque lo que tú Ujú. bien hablas, Alberto, es que tú estás diciendo que tienes esa frecuencia 3,5. Si tú realmente tienes esa terciaria, esa cuaternaria, que tú las llamas 0,5, al final acabarán siendo todas una F3 como tal. Porque al final si haces 4 días Sí, y haces día fuerte, día suave, día fuerte, día suave, claro. acabas haciendo una F3 si cuentas esos días como 0,5, ¿sabes? Como, sí, Entonces, al final lo que tienes que ver es esas sesiones primer o las que tú llamas primer y demás, como se llama, como lo llaman en Powerlifting Now también, es intentar ver qué es lo que el atleta necesita. Por ejemplo, qué rango de intensidad necesita tocar antes de su día principal o qué es lo que él le eso es. mueve que ese día principal se sienta mejor. Tú, por ejemplo, has dicho dos casos contrarios. Tú me has dicho un 4x6 versus un 5x1. Son cosas totalmente Claro. contrarias. Las cargas Sí, van a sí, ser sí, bastante claro. distintas. Una persona que tiene 70%, 70 kilos de RM, un 5x1 lo puedo hacer tranquilamente arroba 5,60, tranquilamente. Sí, En cambio, un 4x6 seguramente sea a lo mejor con 52, 55, si te quieres claro. mover a un RP bajo. Entonces, tú aquí tienes que ver qué es lo que le da más repetibilidad y cómo es tu día principal después de ese día primer, ¿sabes? Si tú necesitas, Claro, o claro. sea, ¿por qué te va a venir bien hacer 6 repeticiones? Si tú tienes el día siguiente el principal una doble, por ejemplo. O sea, pues si ese atleta ves que responde bien al volumen, o si le pasas de tanto por ciento de carga en el día previo, como sería 60 kilos, que ahora mismo no sé cuánto por tanto por ciento es, pero a lo mejor sería Sí, 80, bueno. 80 y algo por ciento, o sea, sería elevado. Si ves que con eso se Ujú. quema, ver un poco qué Eso necesita es. ese atleta para primear ese día principal, ¿vale? Yo, por ejemplo, bueno, eso se suele decir, o sea, con atletas que necesitan, que tienen un poco recorrido, que tienen una técnica muy detallada, que a la mínima que se le vaya un poco el bar path, se les va a ir un poco el RP y demás. Yo soy bastante Eso es. partidario de intentar los días previos tener algo de intensidades altas para que no se acaben de desadaptar y que, hostia, pues que no me vaya Joan, por ejemplo, a tirar un 145, un 150, lo que sea, viendo de tirar 110, 115 el día anterior, porque Claro, claro. me llega como que la técnica realmente no es exactamente igual cuando tira 110 que cuando tira 140. Y es una intensidad que él puede repetir muchas veces y que al final necesita esa práctica de singles para llegar bien a su día principal, ¿vale? Sí, sí, Entonces, sí, sí. con Ainhoa, que es lo que comenta Dani, que yo al final estos días que tú me dices de 5x1 o 4x2, al final Sí. también me pueden servir como esa transición de frecuencia 3 a frecuencia 4, ¿vale? Entonces yo cuando Ujú. quiero meter esa frecuencia 4, como tú bien dijiste en un post que hace poco hiciste, que hablaste de los bloques exploratorios, de no cambiar muchas Sí. cosas, ¿no? Pues para mí el no cambiar muchas cosas es introducir esa F4 con un día que simplemente no nos produzca, como bien ha dicho Dani antes, nada de ese... Nada de estímulo, no, o sea, el justo y necesario para que no nos altere ni el volumen ni la intensidad general de la semana, pero nos permita llegar lo Ujú. suficientemente practicados para ese día final, ¿sabes? Entonces, Sí, con sí, te pillo. Ainhoa estábamos entrenando 3 días, pasamos a 4 días y le metí un 5x1 de práctica con 70 kilos, o 72, 75. Una tía que tiene 92, 95. Claro, para ello, yo qué sé, es que con 70 se hace, yo qué sé, 8 repes, 10 repes a lo mejor, bueno, no pasa Ujú. de 4 o 5 repes ella, pero es
algo que es como, vale, voy a meterle este extra de práctica también para hacer un buen pacing a nivel de días. Porque si tú tienes que una persona te entrena lunes, martes, jueves, viernes Sí. y tú tienes que ver un poco cuál es la necesidad de días que pasen de descanso o cómo vas a gestionar el estímulo semanalmente para que llegue bien ese día. Imagínate que yo a Ainhoa, trabajando, o sea, entrenando lunes, martes, jueves, viernes, le pongo una banca fuerte, pongamos el lunes, el martes una terciaria y el jueves fuerte. O sea, estará como un día antes, no va a tocar nada, pero va a descansar, 2 días antes va a tocar algo muy suave y luego desde ese jueves se va a pasar hasta el lunes sin tocar algo pasa mucho fuerte, tiempo, claro. realmente, ¿sabes? Entonces eso yo creo que es que realmente hay tantas cosas que se pueden como dar la vuelta y ver que al final es como intentar tener tú una estructura y un propio sistema de trabajo en el cual yo, por ejemplo, tengo claro que es, pues si son 3 días de entreno, si tenemos 4 días de entreno, establecer una frecuencia de banca que sea lunes, miércoles, viernes y saber ajustar cómo tener esos días de, hostia, tengo un día fuerte el viernes, descanso sábado y domingo, lunes vuelvo a tener un día fuerte. Vale, ¿qué necesito? ¿Qué necesito el miércoles? Porque realmente me van a pasar de lunes a viernes, que son martes, miércoles y jueves, son 3, 4 días, hasta el viernes. ¿Qué necesitan el miércoles para llegar bien a ese día principal del viernes, ¿sabes? Y hacer un poco esto, tanto tengas F3 como tengas F4, como tengas F5, y analizar un poco y probar cuáles son los primers que tú necesitas para el día siguiente. Y para probar se necesita fallar también. Y que te diga las sensaciones, hostia, pues esto me ha ido mal. Hostia, pues me he sentido mal para llegar al día principal. Y tienes que probar, ¿sabes? Entonces yo creo que también, sí, nada, que yo tengo el día terciario o el día puente entre el día 1 y el día 2 como un día muy, muy suave y acabo haciendo backups con Boart y con 110 kilos, que ya me dirás lo que es eso, pero al final también dependes mucho de las molestias. Entonces yo creo que es que hay tantas cosas a las cuales tienes que adaptar, pero bueno, principalmente yo me quedaría con encontrar qué necesitas tu día anterior al día principal para sentirte bien ese día y poder empujarlo bien. Y entender que no todos los días se tienen que empujar, como tú bien has dicho. O sea, yo cada vez soy más partidario de hacer entender, porque los atletas tampoco a veces no entienden, aunque se los digas. O sea, yo soy partidario a veces de poner carga fija también ahí, de que no todos los días se tienen que empujar. Como has dicho tú bien de la clase esa que hemos hablado antes de Powerlifting Now, si tienes días puente, esos días puente, o sea, cuanto más alteres lo que es no los slots como tal, porque tú los slots los vas a mantener estáticos normalmente, no vas a cambiar repes, no vas a cambiar volumen y demás, pero tú sí que juegas con la intensidad, ¿no? Si tú al final juegas con la intensidad de un día o 2 días, ya tienes cierto ruido con el cual jugar. Pero si tú empiezas a jugar con la intensidad de 4 días, ahí al final no acabas muy bien sabiendo el por qué ha pasado una cosa u otra y tienes como demasiada información la cual no sabes cómo relacionar bien. Vale, pues esto ha pasado por esto. Que no siempre es así, ¿eh? No siempre una cosa pasa porque pasa la otra y hay muchas cosas a tener en cuenta. Pero cuantas más variables toques y más cosas hagas a nivel de programación y más ajustes, peor vas a saber cómo organizar el siguiente bloque, ¿sabes? No sé. Sí, te pillo. Dale tú ahora si quieres, Dani. Sí, es que, por ejemplo, con el tema de lo que ha dicho Rive, que es lo que estaba yo pensando ahora, el tema de los días, tío, es que para mí eso es la clave, que, por ejemplo, si tú vienes, ¿no? Que en mi caso, la mayoría de atletas míos son de F3, claro, normalmente lo que hago es lunes, miércoles, viernes, ¿no? Que es lo más típico porque la gente es de 4, si me tienes que escoger 3 días de la semana que seguramente entrenen, van a ser esos 3, ¿no? Entonces va a ser más probable que me entrenen lunes, miércoles, viernes que no martes, jueves, sábado, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si yo hago lunes, miércoles, viernes y luego tengo que introducir ahí un F4 cuando vengo a hacer frecuencia 3 con las 3 bancas bastante fuertes, el problema que nos encontramos es que, claro, ¿qué hago? ¿Meto esa banca cuaternaria, aunque sea lo que dice Rive de, vale, sí, para pasar de F3 a F4 uso un día a singles o dobles? Da igual, o sea, aunque sea ligero, si la metes el sábado, después de esa banca seguramente principal del viernes, no, es que vas a estar con fatiga, aunque sea poca carga, vas a estar con fatiga y puede que sea demasiado estrés. Si la metes el domingo, puede que llegues al lunes que no estás del todo recuperado cuando estás acostumbrado a hacer lunes, descanso, miércoles, descanso, viernes, 2 días de descanso. O sea, claro, meter ese cuarto de ahí es como muy, ¿no? Como que puede llegar a cambiar mucho. Y yo cuando me he encontrado un caso de estos, de pasar de F3 a F4, le he tenido que cambiar el esquema. O sea, de hecho, a un split para los de F4, o sea, los dos... No, bueno, mira, tengo una chica que sí que hace F4, que hace lunes, martes, jueves, viernes, ¿vale? Pero porque ya
casi que me vino con F4 prácticamente, pero la mayoría, o sea, algunos que he pasado de F3 a F4, les he cambiado lo que es el split de entrenamiento incluso, o sea, de proponerles claro. hacer un día más de entreno, cambiarlo todo un poco más y hacer pasar de este esquema a lo mejor de 3 bancas fuertes a lo que tú decías, de banca floja, banca fuerte, banca floja, banca fuerte. ¿Sabes? Esta Claro, o de secuencia. hecho, otra cosa que, por ejemplo, que tú dices que justo no sé, el ratio de exposición, en Powerlifting Now le dicen el ratio de exposición, ¿no? Que cada cuánto te expones a ese movimiento. O sea, si tú haces lunes, miércoles, viernes, aunque la banca del sábado, como dices, sea muy ligera, no creo que el problema venga en que eso te vaya a generar mucha fatiga, sino que realmente la poca fatiga que te deje, o sea, que te genere, o sea, no te va a dar tiempo a recuperarte. O sea, el problema en sí es más bien, oye, ¿cómo estás colocándolo? El placement de los días, hacer lunes, martes y jueves, incluso haciendo esa misma banca, esos mismos protocolos, lunes, martes, jueves, y luego esa banca cuaternaria que quieren introducir, que es 3,5, la mente del viernes, siendo la misma fatiga, creo que te va a venir mucho mejor porque, oye, te recuperas sábado, te recuperas domingo y estás tranquilamente y empiezas el lunes. Es verdad que luego, por ejemplo, lo que ha hecho Rive, que me parece bastante top, que oye, coño, ¿entendés qué es lo que te premia? Si, por ejemplo, yo me pone 80 en las manos, o 90 en las manos, o sea, te puedo hacer lo que sea, te puedo hacer la banca que a mí me dé la gana. A mí, por ejemplo, lo que me viene muy bien para el día primario es que previo toque un cierto porcentaje de carga. Si yo el día siguiente voy a tocar 115, 120 y toco 100, o bueno, 100, bueno, pero vamos a poner que toco 90, seguramente me quede muy desadaptado. O sea, por mucha practice que sea, seguramente para mí, por ejemplo, en mi caso, el porcentaje va a ser muy bajo. El porcentaje de carga de toque va a ser muy bajo. Necesito un porcentaje un poco más elevado. Para ello, ¿qué puedes jugar con variantes? Con el protocolo, ¿cómo puedes jugar? Por ejemplo, los por uno. Si tú coges un por 1 RP5, por cojones van a tocar más carga que con un por 4 RP5. Por ejemplo, a mí por eso me gusta mucho meter a lo mejor una banca primer previa al día primario, quizá un poco por seco mío, ¿no? Porque a mí me venía muy bien a lo mejor hacer un 4x2, un 5x2, cositas así, a RP6, que más o menos me hace tocar un porcentaje similar y llego al día siguiente muy fresco. También porque yo, por ejemplo, no tengo problemas ni de recuperación ni de molestias. Yo soy un niño pequeño, me caigo y reboto. Yo soy de plastilina, no, por suerte no me ha pasado nada. Toco madera, Pero jefe. claro, por ejemplo, luego, sí, toco madera porque me cago en la puta. Toco madera, Llevo jefe. mucho tiempo ya bien. Que claro, es que al final, luego, por ejemplo, llegan las molestias y aquí sí tenemos que ajustar mucho más. Y luego, por ejemplo, una cosa que no sé si ha dicho tú o Riva, no sé qué le ha dicho, que es el tema de, oye, no pushear todo el slot. Que yo, por ejemplo, creo que he pasado un poco por los dos extremos. Como atleta, no, como entrenador. Hacer que la gente pushee todo o hacer que la gente solo pushee el primer. O una serie del primer y otra del secundario. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, me ha pasado de, oye, vale, no, día terciario y cuaternario, súper estático. Y yo, por ejemplo, eso me he dado cuenta con el tiempo y digo, coño, es que lo tenía súper limitado y al final le faltaba estímulo por esos días. O sea, me faltaba un poquito de estímulo, me quedaba muy corto. Luego, por ejemplo, justo hace unos días hablaba con un atleta que me ha pasado lo contrario, que me he pasado. Que, por ejemplo, el terciario y cuaternario se lo dejé más o menos libre y demás. Y llegaba aquí al primario y secundario y digo, tío, si me han movido el terciario 120 muy bien, ¿cómo puede ser que en el día siguiente 130 estén muertos? Y dijimos, vale, puede ser que es que ahí en este caso no hemos pasado, porque a lo mejor empezaba el bloque con 110 en el terciario y lo termina con 120, por mucho que sí, que bueno, que está progresando y puedes decir, hostia, es que está mejorando, sí, pero quizás lo más inteligente no era buscar ese progreso en corto plazo de, oye, vale, vamos a meterle progreso al terciario, sino intentar darle sostenibilidad a los motores del bloque, que para mí son, en ese caso, primario y secundario, y que al final hemos llegado un poquito lastrados. Y eso, por ejemplo, también es una cosa que me gusta mucho a mí. A mí lo que me gusta del coaching es que soy muy friki. Creo que lo hemos hablado, no sé si lo hablamos contigo, Dani, pero Ribe yo creo que sí lo hemos hablado de, al final, qué es lo que nos gusta a nosotros del coaching y demás. Y a mí lo que me gusta mucho es que puedes hacer, entre comillas, lo que te dé la gana. Que como hay tantas cosas, puedes jugar mucho y demás. Y aparte yo soy mucho de números, soy un poquito friki, y cuando veo que, hostia, un 3x5 tal, no sé qué, pues a mí me gusta mucho esa tontería. Y, y digo, tío, a mí me mola mucho que el encontrar el primer. O sea, que me parece curioso porque al final, incluso personas, tú te coges a Joan y a Joan 2, lo repites, seguramente el primer va a tener que ser un poquito diferente, ya sea por su contexto y demás. Y Sí. quería preguntar a vosotros, ¿tenéis alguna tendencia de decir, hostia, yo suelo meter, entre comillas, o sea, no digamos copy-paste, pero tengo una tendencia por, yo como he dicho, yo tengo una tendencia a los cuaternarios. Son dos polos muy opuestos normalmente. Son o 4x1, 5x2 o por 5, por 6, algún por 4, pero suele ser esos casos. Y se suele dar que a lo mejor es, en manera muy resumida, 4 por 1, o sea, bajas repeticiones. Para personas como yo, banca muy técnica, poquito distance travel, que necesitan tocar cierto porcentaje de carga.
y luego a lo mejor el 4x4, el 4x5 y demás, se lo puedo meter a personas cuya técnica, o cuyo rendimiento no es tan dependiente de la técnica, que a lo mejor, por ejemplo, pueden tener una banca con hundimiento, que quiero que lleguen frescos, que simplemente quiero que practiquen un poquito el día previo. Y digo, ¿vosotros habéis visto alguna tendencia en vuestras programaciones? Esto lo digo simplemente por ver qué hacéis vosotros, por salir un poco más de mi marco, porque yo veo mi marco y digo, hostia, está perfecto porque me funciona. Pero a lo mejor ahora me dice Dani, pues bro, yo le meto un 4x10 RP8, pues me quedo loco, digo, hostia, ni de coña me lo hubiese imaginado. Como Sabes, los contame un poquito japoneses, vosotros. bro. Como los japoneses. Sí, Eh, yo no. ¿Le doy Ribe y le das tú Sí, luego? sí, dale, dale. A mí algo que me está funcionando mucho, ¿vale? Y que me gusta mucho, tío, es el tema de los... O sea, de tener el día, que ojo, que no siempre lo estoy haciendo así porque he tenido atletas que me han dicho, no, cámbiamelo, ¿vale? Pero de normal me gusta empezar con un slot de overload, ¿vale? O sea, que la banca secundaria sea overload y que se toque la carga, una carga, o la misma carga que va a tocar en la banca principal del final de semana, Ya, ya. o una carga superior, ¿vale? Eso me gusta mucho y es algo que he visto que me funciona bastante bien. Aprovecho también para ese día, o sea, pues tanto ese día como el día de la banca principal, estoy metiendo bastante gente, dos top sets o una top set middle top set o middle backup, llámalo como Sí. quieras. Y, y luego las backups, pues eso me muevo. Si en la banca principal a lo mejor, pues con el tema de a lo mejor digo, hostia, vale, pues en más recorrido y tal, pues tiro a lo mejor a repes un poco más bajas, entre por 3 por 5 y el día de board, pues tiro más a un por 5 por 6 porque que dice que es algo que yo pienso que tampoco es que tenga que ser así, ¿no? Pero digo, coño, bueno, como tienen menos recorrido, pues doy un poquito más de volumen en ese menos recorrido, ¿sabes? Para equiparlo un poco y que no Ya, sea tan poco recorrido en ese slot. Y algo también que me viene muy bien es los días terciarios, variante técnica y pocas reps. O sea, por 3, por 2, singles y depende del atleta. Si veo que le hace falta un pequeño push más o lo que sea, o es un atleta... Sí, depende de esto, pues ya sí que meto un slot así un poquito más altas reps. O sea, esto es a vale. modo general lo que suelo hacer yo y en función de eso pues ajusto y tal, pero no... Sí que hay atletas que les mantengo, pues a lo mejor que les puse en su día un Larsen y que les viene bien y tal, pero no es una variante, por ejemplo, que esté usando mucho. Sí que uso muchísimo, muchísimo, muchísimo los pines. Yo soy fan de los pines, o sea, el low pin Sí. me parece brutal, sobre todo lo uso como atletas que veo que están fallando en eso, en el bar path y tal, que hacen algo raro, les Sí. meto en el día principal o sea, rampa con low pin y luego la top set con banca normal y luego ya si tienen que hacer bacos, pues me meto una bajo ya sin los pines, obviamente, porque se tira Yo una lo hago con serie. el tubas esto. ¿Qué? Yo lo hago con el tubao esto. Mm. O sea, la gente que tiene mucho recorrido, que a veces pierde mucho el bar hacia abajo, que se le va hacia el ombligo, que pierde mucho la posición ahí, es Sí. como para reforzar esa posición abajo. O sea, yo a nivel de variantes en banca, te diría que uso Spoto, Board, Pines y Larsen. Y ya está. O sea, no tengo más variantes que eso. Porque la goma, acabé viendo que al final, cuando tocabas tus cargas muy altas, al final cuando ya sacabas la barra, estoy hablando de la banca, perdón, como venimos hablando todo este vídeo, Sí. era como que ya estabas tocando una carga que era mucho menor a la que realmente te ponías tú, porque al final la banda ya estaba tensada en el inicio. Entonces, cuando metes un board o cuando metes un spoto, ahí ya tienes la carga que tú vas a tocar, o sea, que vas a mantener durante todo el Sí, sí. recorrido, ¿sabes? O sea, al final la banda sí que la usaría pues para la adaptación, capaz, pero para todo lo que sería overloads y demás, yo suelo usar tanto board como spot. Y depende del pin, realmente a la Igual. altura del pin puedes usarlo como overload, pero no es algo que lo use como overload del pin. No sé, Dani creo que tampoco, creo que Dani es más técnico, ¿no? O sea, Sí. más a la altura del pecho, que roce incluso el pecho, Mm. perder un poco de tensión ahí y ya está. Pues sí, yo también lo uso con el tubao, o sea, hago como una pequeña rampa y luego las backups le pongo banca de competición. Es que al final el pin, o sea, es como o sea, le pega o sea, un descubrimiento al atleta de decir,
hostia, ¿sabes? En plan, que se hace así, ¿sabes? En plan, que así sube fácil, ¿no? Que esta carga que me costaba sube fácil ahora, ¿por qué? ¿No? Entonces, como mucho más foco ahí, mucho más foco ahí, mucho más foco ahí, entonces luego le sacas el pin, va con el foco y, hostia, y ves que de repente, ¡buah, de locos! O sea, me gusta mucho, la verdad. Sí, es como el Por ahí, trabajo es un movement constraint, básicamente. Sí, Pero Sí, en va a base ser a también. variante, ¿sabes? literal. Es como a la gente que le metes un sumo con pausa en rampa para que sea un poco más paciente abajo, no pierda la posición y demás, y luego le metes la topsia normal con DL, pues lo mismo lo haces con los Sí, pins, algo parecido. Para forzar esa posición de que, sobre todo a mí me gusta para que abajo no pierdan la posición. Que también es importante, que es algo que he visto, que depende de los pines, hay que meter algo rollo que sean como unas gomas o algo así. En los boards también pasa, que se metan gomas o lo que sea, porque a veces cuando la vara toca un board que está muy nuevo o cuando tocan unos pines que están nuevos, a veces la tendencia que tiene la vara es a moverse. No porque la aleta lo haga mal, sino que pueden forzar eso. O sea, eso también a tener en cuenta. O sea, sí, como sí, una sí. pincelada de eso que a veces ocurre. Y no sé si vas a decir algo, Alberto, si no voy yo con algunas tendencias que he Les digo una encontrado cosa que yo y esto me acuerdo que demás. lo dije yo por el grupo que tenemos y dije, bro, yo llevo sin meter una banca pines un montonazo. Dije, y me acuerdo que lo hablé contigo y dije, bro, yo llevo sin programar unas pines un montón porque es como que de repente para mí no existían. Y los metí a un pibe y fue como dije, hostia. O sea, esto como aprendizaje montado dije, vale, ni lo bueno es tan bueno de que te piensas que hostia es la nueva Claro, herramienta definitiva, la especificidad, que está de puta madre, ¿no? Que es como entre comillas la herramienta podríamos decir, principal o más o menos como se nos podría llamar, dentro de que cabe, específicos, ¿no? Pues si nos compara también con, bueno, básicamente, ¿no? Depende con quién nos compares, seremos más o menos específicos, pero fue como de repente, dije, coño, ni lo bueno está bueno ni lo malo está malo. Y hace una variante que es como que de repente la tenía olvidada, como que estaba ahí en el cajón de los recuerdos, y poco a poco me he dado cuenta que sí la he utilizado más. Sobre todo yo en mi caso, cuando lo he programado, se han dado casos como el que ha dicho Rive, de gente que a lo mejor es que pierden el bar hacia abajo, o los brazos un poquito más largos, tipo tubao más o menos. Y sí, me ha venido bastante bien, sobre todo por lo que dices de, coño, enseñar a la letra, porque muchas veces intenta explicar a la letra, vale, quiero que me haga la banca así, quiero que me haga la pose de otra manera, pero hasta que no te chocas con un pin y dices, hostia, hasta que no te ya, pegas la hostia y dices, vale, acabo de perder todo, no sé qué hacer. Hasta que no lo haces, es como un, bueno, como cuando tu padre te dice, no vayas por ahí, ya te no vas y te caes, no te enteras, pues es lo mismo. literal. Sí, sí. Y la verdad es que me ha venido muy bien. Ha sido una banca que tenía olvidada, he vuelto a meter así más o menos, entre comillas, mi herramienta principal de trabajo. Y diría que junto a River, y ahora quiero que también con esto terminamos esta parte si quieres, Dani, que digáis, entre comillas, como las variantes que más utilizáis, por ejemplo, en Maga. Yo, por ejemplo, digo, con lo que más juego es Maga Competi, Tempo, pausas largas, Larsen, Poto, Board y así un poquito los pines. Yo más de eso Literal igual que no, tú. no me muevo yo. Yo no me muevo más Literal de, igual. más de. O sea, literal igual que tú. O sea, lo mismo. Bueno, y Yo- Kodama. Y Kodama que es como una especie de tempo que meto yo. Tengo Sí, un Kodama, tengo. sí, el Spoto yo lo tengo cruzado. Sí, Porque me ha jodido la vida, tío. A mí me ha jodido la vida el spot. Entonces ahora cada vez que lo pongo al atleta le aviso, le digo, hostia, probamos tal, porque a lo mejor, yo que sé, por lo que sea, ¿no? Porque hay atletas les tengo puesto en el spot y les va de puta madre. Pero si por lo que sea decido meter spot y no board, porque también la putada del board, que si entras en el gimnasio, depende de ganas y tal, si no tienes algún board tú de objeto tuyo Sí, 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 externo, sí. es un poco follón, entonces a lo mejor tengo que optar por Spoto. Yo le digo, hostias, a la que notes algo raro, a la que llegues a la sesión siguiente, porque, o sea, la primera vez que me jodió el Spoto no fue por molestias, como me ha jodido ahora esta vez, sino que fue por pérdida de feelings completamente en el último tramo. O sea, cuando iba a la banca principal, decía, o sea, ¿dónde pongo la no, barra? ya, no sé qué hacer. O sea, cero, ¿sabes? Entonces le digo, siempre aviso al atleta, hostia, metemos esta variante, pero a la mínima que tú notes algo raro, que notes pérdida de feelings en tal, o que notes alguna molestia, me avisas y, ¿sabes? Y lo cambiamos. Porque es una variante Vale. que a mí, pues eso, me da miedo, tío. Bueno, al final, seguramente con el Spoto tengas que meter cargas más altas al reducir el recorrido y al final tienes que estar el mismo tiempo bajo tensión porque habrás hecho más, o sea, habrás hecho algo de pausa. No es como el board o la pausa normal que, aunque digamos que la pausa sea un t-shirt pause de estos de controlar y Sí, sí. tal, algo de carga dejas, ¿sabes? O sea, no es 100% Ujú. el total. Entonces, en el Spoto sí que te quedas tú 100% con Con la ese, carga, sí, sí. con la Entiendo. carga encima, aparte no tienes ninguna referencia, ¿sabes? Que a veces pausas pues un centímetro más arriba, a veces un centímetro más abajo, y eso te... Bueno, y también si pones el espoto sin que... O sea, muy
cercano al día principal, sí que puede ser que se sienta algo más raro ese rango final. A mí me pasó y de hecho ahora, por ejemplo, tengo un board o un spoto, lo puedes pautar como si haces la secuencia de días que hemos dicho de lunes, miércoles, viernes, puedes pautar el spoto un lunes, que a lo mejor la banca el viernes se siente bien si el miércoles tienes lo que necesita el atleta para sentirse bien el viernes, pero si metes un spoto el miércoles, a veces el viernes se suele sentir raro, pero a veces yo creo que esto también son muchas cosas que son sesgos, ¿sabes? Porque cuando trabajaba ya hace 2 años con tema de RTS y demás, pegaba unos overloads a la peña que flipas y no me estaba rayando de si llegaban bien técnicamente o no al día principal, ¿sabes? O sea, le metía una goma inversa o un spot o un board y no me estaba preguntando de, hostia, ¿llegará bien al día siguiente? Hostia, pero bueno, al final todos son aprendizajes, como ha dicho Alberto, y al final ni lo bueno es tan bueno ni lo malo es tan malo y al final de todo se puede sacar aprendizaje. Bueno, y por esta parte yo creo que ya está. O sea, a nivel de variantes diría un poco esto y poquito más. Y ajustar en base luego a si hay molestias con boards más altos, boards más bajos, spots más altos, spots más bajos, o gomas o lo que sea. Pero más allá de eso no suelo pautar. Sí.